La parte 4 va a tratar sobre la T-Student antes y después o la T-Student pareada. Para tal fin tenemos acá un ejemplo de un grupo de personas que consumió una bebida que contiene 333 centímetros cúbicos y de estos 20% es alcohol y se medía su capacidad de reacción en una escala de 0 a 20. Entonces acá tenemos, bueno, las personas. Estas serían cuántas personas, 15 personas. Antes tuvieron en la prueba de reacción estos puntajes, después que tomaron la bebida con 20% de alcohol, 333 centímetros cúbicos, se les volvió a tomar media hora de diferencia la prueba de reacción y estos fueron sus puntajes. Entonces, cuando se quiere determinar si hay una diferencia entre el antes y el después, o un pretest con un posttest, sería el mismo ejemplo, hacemos una T pareada y el primer paso para la T pareada es calcular las diferencias. Las diferencias se hallan cogiendo el después. A ver si por acá podemos. El después menos el antes. Por eso aquí está C10 menos B10. Después menos antes. Y así calculamos cada una de estas. Una vez hecho esto, calculamos después estos estadísticos. Entonces el primer estadístico es la media de las diferencias. ¿Sí? En ese sentido, cogemos el promedio de esta última columna de las diferencias. Lo calculamos. Luego la desviación estándar de esas diferencias, el error estándar media de las diferencias que se va a calcular con esta formulita, que es desviación de las diferencias dividido la raíz de n, y esta formulita está involucrada acá. Una vez hecho esto, calculamos el valor de t con esta otra formulita, mírenla, media de las diferencias sobre el error estándar medio de las diferencias. Esa formulita pues está aquí. Y tenemos entonces que serían pues estas dos casillas ya previamente calculadas. Ahora el valor P, ese valor P se calcula con esta fórmula distr.t.2c, y acá hay algo distinto y es este ABS. Este ABS es porque este valor de t es negativo, entonces aquí si lo dejamos negativo nos daría un error, entonces por eso calculamos un valor absoluto de esto para que lo tome positivo, y unos grados de libertad que sería pues la cantidad de datos menos 1. La referencia a 24 se refiere pues donde tenemos en este momento pues el último dato, que estaría por aquí, estaría por acá en la 24, o sea son 15 personas, y esto nos da 0,004. Entonces en base a esto se interpretaría la siguiente información y se redactaría en el informe final. Se encontró una diferencia significativa en la capacidad de reacción en los 15 individuos que consumieron 333 centímetros cúbicos de una bebida con 20% de alcohol. T-Student menos 3,39 y la P 0,004. Perfecto. Una vez hecho esto, ya podemos entonces, entendiendo también las versiones previas, hacer los ejercicios que están aquí en las hojas. Entonces aquí tenemos el primer ejemplo, y el primer ejemplo es que tenemos dos grupos. Voy a escribir acá dos grupos que realizaron la prueba de Cooper. ¿Sí? Entonces se trata de probar las hipótesis de, vamos a poner acá dos puntos, entonces hipótesis nula, la distancia recorrida es la misma en los dos grupos. Hipótesis alterna, la distancia recorrida es distinta. Bueno, estamos hablando pues del promedio de distancia recorrida, entonces la idea es que apliquen los procedimientos vistos y determinen cuál T-Student hay que aplicar. Les doy una pista: es homogéneas o es heterogéneas, pero pues eso lo determinarán hallando la prueba F,
lo que les dé la prueba FSNEDICOR, lo de varianza mayor y varianza menor. Y el ejercicio 2, entonces acá hay datos del test de la milla en un solo grupo, solo que se hizo un pre, y estos son los datos y esto es el post, y se quiere determinar si el plan de entrenamiento fue efectivo entre estas dos tomas. Identificación, pues son los registros, y aquí tenemos 20 registros, aquí tenemos otros 20 registros. Los datos están expresados en minutos y segundos, entonces la recomendación es que pasen todo esto a segundos totales. Entonces un ejemplo puede ser, por ejemplo, aquí segundos del pre, segundos pre, sería igual que esto a colocar este valor por 60 más este valor, y esos serían los segundos totales, ¿no es cierto? Y así lo mismo tendrían que hacer segundos post, y tendrían que colocar este valor por 60 más los segundos, y tendríamos esto, y después si hayan una diferencia, ¿no es cierto? Y siguen con los procedimientos de la T pareada. Eso es todo, envían este archivo y ese sería el taller final del curso de bioestadística. Ahora sí, hasta una próxima oportunidad.